Regresamos con más información y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta tarde, el coronel Patricio Acosta, experto en seguridad también y abogado. Bienvenido, coronel, aquí a 24/7. Buena tarde, muchas gracias por la invitación y por Bueno. tratar estos temas de trascendencia emocional, ¿no? Estoy a la orden. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, temas muy importantes que tenemos para tratar el día de hoy, especialmente temas de seguridad y también ya próximos a una consulta popular este 21 de abril. Empezando con el tema de seguridad, coronel, bueno, sabemos que durante estas semanas y después de culminar ya el estado de excepción, el tema de robos, de sicariatos y de muertes violentas se ha ido incrementando de una manera notable en el país nuevamente, ¿no? Esto se podría decir a que ya se terminó este estado de excepción o siempre estuvo de esta manera presente. Bueno, aunque se corta un poquito, algo le entendí la pregunta, entiendo que es por la energía, ¿no? La falta de energía. Mire, este proceso que está pasando lamentablemente el Ecuador, esta transición por la vía de la zozobra, el crimen, el miedo, porque estamos pasando todos, tiene unos culpables, sin duda, tiene unos responsables. Y son precisamente todos aquellos partidos políticos que nos han gobernado desde el año 2006. Esto nunca debió haber pasado en el país, a no ser que se hayan dado, como se dieron las leyes permisivas desde la Constitución y luego desde el propio CODIV. Leyes que protegen a los delincuentes. Uno puede cometer el peor crimen atroz que al otro día está con medidas sustitutivas y está con grillete y otros tantos se quitan y se fugan. Así es, el caso de Glacia fue en extremis, ¿no? Que casi se fuga a la justicia ecuatoriana. Yo diría que podríamos hablar luego de eso, ¿no? Fue una medida en extremis que tenía la obligación de tomar el presidente, cualquier presidente lo hubiera hecho eso, sin duda, solamente que posiblemente sí hubiesen existido otros escenarios, ¿no? Pero eso lo hablaremos posteriormente. Ahora, este tema de inseguridad, desgraciadamente el país lo va a vivir por muchos largos años. Hay que solamente fijarnos en el camino sinuoso que ha transitado ya Colombia 60 años, México 80 años. Fíjense ustedes. Y ni con la ayuda norteamericana han podido subsanar. Lo tienen hasta ahora. Ese camino desventurado hoy estamos transitando. Entonces a la gente hay que tenerle claramente en cuenta que se quite la venda de los ojos. Ya se viene un proceso electoral muy próximo y no van a volver a votar por los mismos. No, sino por gente que garantice empezar una recuperación de la ética y la moral en el país. Y con eso se empezará a recuperar también la seguridad que hoy por hoy está sobrecaída. Bueno, un tema muy importante que usted acaba de mencionar es que el tema también de la delincuencia está muy enlazada con las leyes que tenemos en el país. Y justamente una de las propuestas que se tiene para esta consulta popular es que se aumenten las penas en ciertos tipos de delitos. ¿Usted cree que con esto de aquí se podría llegar a una solución al tema de seguridad? Es una medida, sin duda. Pero vean ustedes que si ni así pusiéramos la pena de muerte, o sea, la gente como que no se va a componer mucho. Todo, desgraciadamente, es un proceso, ¿no es cierto? Y los niños, se dice que los cambios son generacionales. Los niños que hoy están aprendiendo a convivir con el miedo, la zozobra, la angustia de Sí, perdón, coronel, un segundito que se le apagó el micrófono, no lo estamos escuchando. Sí, si me ayuda, estamos teniendo un problema de audio, coronel. Si me ayuda, por favor, encendiendo el micrófono. Bueno, estamos ya tratando de solucionar este problema. Coronel, ¿sí nos puede escuchar? Sí, perfecto. Sí, si nos puede volver a mencionar lo que nos estaba diciendo. Tuvimos un pequeño problema con su audio, pero ya estamos nuevamente enlazados. Yo decía que sí, las penas estas pueden bajar un poco la incidencia,
pero más va a bajar la educación en el hogar. Es decir, nosotros como padres tenemos la obligación de inculcar, sino obligar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a que nuestro proceder debe ser el correcto, el recto, no por izquierda, no por el facilismo, no por el de las drogas. Esto lo enseñan aún en la escuela, en el colegio, en la universidad, no, viene del hogar. Y estos cambios penosamente son generacionales de 20, 30 años de edad, cuando ahí sí los jóvenes entienden que ha sido de cambiar las leyes. Pero eso debemos empezar ahora. Ahora, este cambio que hay o la consulta que va a haber, yo sí estoy de acuerdo en incrementar las penas, en algo se va a bajar, pero más valdrá la actitud ciudadana propia en nuestros hogares. Claro que sí, definitivamente el tema de seguridad es algo que tiene que cumplir bastantes fases para llegar así a una solución, ¿no? Es lo que también hemos mencionado. Ahora, coronel, el tema de los militares o de las Fuerzas Armadas que estén presentes en los centros de privación de libertad y en las calles. Esto de aquí lo hemos visto en diferentes estados de excepción que de alguna u otra forma, por así decirlo, daba la apariencia de que no había ninguna diferencia, solo en ciertos sectores la presencia militar. Con el estado de excepción que habría decretado el presidente Daniel Noboa el 9 de enero, se vio una diferencia, pero al parecer estamos retornando a lo mismo, a que se menciona que deben haber militares en la calle, pero no se ve esta presencia militar o de las Fuerzas Armadas. ¿Usted qué considera? Porque aquí, incluso en otra de las preguntas de la consulta popular, ¿no? Se menciona que pues si se está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones y explosivos permanentes, esto en los centros de privación de libertad. ¿Cree que con esto de aquí va a solucionar o nos va a ayudar también a alivianar cierta carga que hemos estado teniendo presente o a la crisis carcelaria que hemos estado viviendo? Primera cosa, está probado que Fuerzas Armadas nunca fallará su pueblo, nunca. Vean ustedes cómo ingresamos a las cárceles y al otro día, cambio de 180 grados. ¿Es verdad? Entonces, con eso demostramos que sí se puede. Sí se puede cuando no estamos coludidos con los narcotraficantes, con los delincuentes, con los jueces corruptos, ¿verdad? Sí se puede. El problema ahora es, ¿y ahora a quién entregamos? O sea, ¿vamos a entregar a los mismos guías penitenciarios? ¿Al mismo SNAI? No hay a quién entregar, ese es el problema. Aparte de eso, pero yo tengo una solución para ese problema. Pero aparte de eso, los militares no somos carcelarios, ¿no es verdad? Y hay que sí va a haber un desgaste, desgraciadamente, si se mantienen 6 meses, o como dicen que es 1 año, no está bien, porque pueden incidir en algunos miembros también a cometer delitos, y eso afectaría a la institución. Eso no se debe permitir. Les decía que yo tengo una solución. Yo desde el año pasado ando promoviendo que se deben llamar a reservas. ¿Por qué se deben llamar a reservas? Porque el ejército nuestro es muy pequeño. Somos solamente 33,000 hombres. La policía, en cambio, son cerca de 60,000 hombres. Claro. El doble. Y uno se pregunta fácilmente, ¿y por qué la policía no hizo lo que está haciendo el ejército? ¿No es verdad? Es que la policía está coludida, desgraciadamente. Y yo me hago responsable de mis palabras, ¿no? Porque hay que hablar siempre con probidad y con honestidad. A la policía hay que exigirle la autodepuración, que ni la propia policía demuestra autodepuración. Pero si estamos viendo cómo salen las denuncias que desde la comandante general para abajo hay generales, oiga, la policía ya debió haber dado muestras, aquí le estamos sancionando a tal persona, a fulano, porque le hemos encontrado en este, ¿no? Y hay novedades a diario. Entonces, si la policía no se autodepura, pues hay que exigir la autodepuración, ¿no es verdad? Y eso viene desde el punto de vista de los ciudadanos, La policía es una entidad fundamental en el control interno, pero si nos demuestra todo este tipo de cosas, yo sé que no son todos, pero yo diría que son la mayoría, por desgracia. Entonces, estos 16 años anteriores de gobierno son los que desventuradamente quebraron a la mayoría de elementos de la Policía Nacional, y ahí están los resultados. Vea usted que el asesinato que sufren ahora esos investigadores policiales, creo que es en la vía San Borondón, ¿por qué cree usted que se da esos niños? Es porque alguien sopló de adentro que van a ir por tal vía y van a estar ahí, entonces los otros planificaron la emboscada. Así de simple.
Entonces, al interior mismo de la institución. Entonces, yo siempre exigiré la autodepuración de la policía. Hubo un tema muy interesante el que usted mencionó y es a quién entregamos las cárceles del país, ¿no? En un momento cuando se hablaba de estas nuevas cárceles que el presidente está ya en plan de construcción de máxima seguridad, se hablaba de los guías penitenciarios sin rostro. ¿Usted cree que esto es una medida que podría ayudar a que los incidentes que hemos visto, que incluso se ha mencionado de la propia institución, que son los guías penitenciarios los que ingresan estos objetos prohibidos, son los, podría ayudar, perdón, los guías sin rostro a alivianar esta carga? Yo pensaría que es una medida muy endeble, muy frágil, muy precaria, diría yo, ¿no? Yo he propuesto, sin que yo diga que tengo la razón de las cosas, pero yo tengo una propuesta más objetiva. Yo había hablado de las reservas. Sepan ustedes que Fuerza Armada sí tiene bien organizadas las reservas, a tal punto que ya se incorporaron, ¿no es cierto? Ahora, supuestamente para el control electoral. Pero de ahí mismo tendrán que salir y luego, posteriormente, para armar una fuerza de control penitenciario que debe ser necesariamente reclutada, formada y controlada por Fuerzas Armadas. Claro. Esa sería una opción más válida, porque ciertamente la formación nuestra militar nos da un mayor civismo, patriotismo, conciencia de clases. Si hay algún problema que puede haber, porque el manejo de hombres es muy difícil, ¿no, verdad? Pero en Fuerzas Armadas son mínimos los problemas, mínimos. Ahí está. ¿Y cómo la policía, perdón, coronel, cómo la policía puede llegar también a tener esa imagen, así como la de los militares, ¿no? Una imagen en la que los ecuatorianos nos sentimos resguardados, protegidos. Sí, como usted menciona, ¿no? Hay ciertas actuaciones que han puesto en duda esto de aquí, pero ¿cómo la policía o en cuánto tiempo podría la policía llegar a tener esa misma imagen que las Fuerzas Armadas? Primero, como le digo, demostrando autodepuración. Eso es lo primero, o sea, hacer el mea culpa, ¿verdad? Hasta pedir disculpas. Eso sería lo bueno. Pero más que pedir disculpas es empezar a rectificar las cosas y dar visos de que están rectificando. Decir, mire, aquí está sancionado tal general, tanto coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente o la tropa, ¿no? Eso tiene que dar muestras y llamar a la sociedad a decir que vengan a colaborar con la policía. ¿En qué? En un análisis objetivo de la situación real y de las propuestas que tenga el punto de vista de la ciudadanía versus los operadores del control público interno. Vea, no se escucha. ¿Sí? Claro. Hay muchas maneras. ¿Sí? Vea, ayúdenme para depurar mi institución, ¿no es cierto? Sería bueno que le salga alguna iniciativa a los jefes, ¿no? Pero sí hay maneras. Entonces, yo creo que el cambio que está demostrando Fuerzas Armadas que hay en el tema penitenciario, que es el más abrupto, diríamos, ¿no? Sí. Y el más delicado, ese cambio, por desgracia, hay que hacerlo en todas las instituciones del país, en todas, porque todas están cooptadas. No hay una sola institución, sea el Poder Ejecutivo. Vean lo que se habla ahora de un sabotaje en el tema eléctrico, ¿no? Hoy salió la información a la mañana que la represa de Mazar había sido bajada en el nivel de agua hace una semana y media. O sea, ¿cómo se puede entender que hay ecuatorianos que a propósito hagan las cosas para dañar la convivencia de todos los ecuatorianos? O sea, no podemos entender eso. Ante eso, ¿qué necesita usted? Mano dura. No hay dónde más. Lo necesita investigar, ¿no es cierto? Y sancionar inmediatamente. Eso es un sabotaje, pero cruel. No merecen ser ecuatorianos los que hacen eso. Como el expresidente que anda pidiendo guerra en contra del Ecuador, que bloquee. Oigan, eso no se puede aceptar. Nunca debieron haber sido ecuatorianos, ¿no? A mí sí me enerva, me molesta que hay esta clase de gente que nunca ha parido la patria nuestra, este tipo de gente. Nunca. Vea usted, ni con el asesinato que hicieron al quedar el hoy Alfaro, hubo reacciones así tan virulentas. Claro. Nunca. Eso quiere decir que son apátridas. Pues aquí el tema fundamental es cómo empezamos a recuperar la patria en todos los campos.
en todos. Pero esa es una muy buena pregunta, ¿no? Cómo recuperarla y más que todo, cómo hacer entender a la ciudadanía que esto no es un proceso rápido, sino que definitivamente toma su tiempo, que sí, que definitivamente cuando estuvimos en un estado de excepción a inicios de año, el tema de delincuentes capturados, de armas, de dinero decomisado, se vio reflejado, pero siempre vamos a tener estos picos, ¿no?, de inseguridad. ¿Cómo hacer entender que esto es un proceso y que no va a ser un proceso lineal, sino que en este proceso vamos a tener subidas y bajadas? Yo pensaría que la ciudadanía, si es inteligente y se está dando cuenta que primero la milicia es una ciencia. Nosotros estudiamos los temas de seguridad de 20 a 30 años para ser coroneles o generales en la seguridad externa como interna, cuando es desbordada la policía, como estos casos, ¿no? Con los casos de terrorismo, sicariato y de guerra ya declarada, ¿no es cierto? Conflicto armado interno. ¿Quiénes somos expertos? Nosotros, sin duda. Entonces, como estudiamos de eso, nosotros sabemos primero a quién nos estamos enfrentando. Y resulta que, niña, vaya viendo ustedes con la gravedad de las cosas, ¿no? Se dice que han hecho una encuesta, más o menos, no encuesta, sino, qué sé yo, un censo, y de que habría 50.000 GDOs, claro. 50.000 ecuatorianos que decidieron conformar los grupos de delincuencia organizada apoyada por el crimen internacional. Un apoyo logístico brutal que tienen, ¿no? Pero si usted multiplica los 50.000 por el grupo familiar mínimo, nomás que es 3, ¿cuánto nos da? 150.000. Nos estamos enfrentando en una guerra urbana a 150.000 ecuatorianos, por lo mínimo, que han decidido delinquir en favor de los grupos delincuenciales. Vea usted que solamente desde ahí la lucha es muy dura y seguro necesita muchos recursos. Yo por eso el año pasado mismo yo ya proponía que se debe llamar a las reservas. Hoy se está llamando para otra actividad, pero yo creo que de ahí se van a tener que quedar. ¿Por qué? Porque estos actos de guerra, mire, niña, es otra cosa estar en el interior de las cárceles. Es otra cosa ver cómo están reaccionando ya los GDOs, ¿no? Sepa usted, y voy a dar una noticia. Por ejemplo, hay gente con enfermedades catastróficas, ¿no? Como decir, hay gente con SIDA, ¿verdad? ¿Y sabe qué están haciendo? Están autoinfligiéndose heridas. ¿Para qué cree usted? Están escupiendo a los soldados. ¿Para qué cree usted? Para contaminar. Vea la crueldad de las cosas. ¿Se da cuenta? O sea, el problema no es muy simple, ¿no? No es muy simple. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Las reservas. Formar una fuerza de seguridad penitenciaria, pero regentada por Fuerzas Armadas. Cero SNAI, cero guías penitenciarias. En los guías, sepa usted que hay familiares de los propios PPLs. Vea usted, ya se intentó entregar ahí en sucumbíos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y al otro día, otra vez que cuchillos, armas blancas, que pistolas. No hay a quién entregar. ¿Y por Esa qué? es la aventura. Por otro lado, usted necesita mucho recurso económico. Eso le iba a decir, en actos de guerra, usted no puede tener a un combatiente combatiendo 3 meses seguidos. ¿Por qué razón? Se fue la señal, no sé si me escucha. Sí, lo escucho. Se fue la señal. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escucha? Sí lo escucho, sí, perfectamente. Se fue la señal. ¿Usted no me escucha? ¿Sí me escucha? Es la falta de energía, entiendo yo. Bueno, pues les comentamos que estamos dialogando ya a esta hora de la tarde con el coronel Patricio Acosta, experto en seguridad, por la situación que estamos atravesando como país y también un poco sobre esta consulta popular. Temas muy importantes los cuales estamos abordando en cuestión de seguridad. Sabemos que esto no es un proceso sencillo, pero sí es algo en lo que se está trabajando. Y el tema carcelario también es algo que podría ayudar, ¿no? Estamos ya tratando de hacer nuevamente contacto con nuestro invitado. Aquí ya lo tenemos al coronel Patricio Acosta. Ahora sí. ¿En dónde me quedé? Sí, justamente el tema de llamar a estas reservas, ¿no? Y aquí yo le quería hacer una pregunta. ¿Por qué si se sabe que no se tiene el suficiente personal de las Fuerzas Armadas, no se ha hecho ya este llamado también a las reservas? ¿Y por qué se lo hace solo en esta ocasión que vamos a tener estas votaciones? Exacto, es un mal asesoramiento de alguien, ¿no? Es un mal asesoramiento de alguien. Ya debía ser llamado a Secu. ¿Por qué le decía? Porque en actos de guerra
Un combatiente no puede estar más de 3 o 2 y medio meses seguidos combatiendo. Claro. ¿Por qué? Porque también afecta a la psiquis. Ujú. Somos seres humanos, ¿no es verdad? Y esto es tomado de la doctrina mundial. Usted debe se haber enterado que gente que está en guerra luego salen locos, dañados la psiquis. Y ellos no es que deben regresar a sus casas, no, no, no. Todo es un proceso de reinserción social. Ellos deben regresar normalmente a sitios donde hay atención psicológica, médica, de medicina, de alimentación. Y luego de un periodo siquiera de 20 o 30 días, ahí podrán retornar a sus hogares. Porque esto es muy duro, es muy crítico. Entonces, si son relevados, tiene que venir otro personal, ¿no es cierto? Para eso son las reservas en el mundo. Pero ahora, pregúntenme usted, niña, ¿la policía tiene reservas? No las tiene. Pese a que, si usted revisa el COESCOP, el artículo 111 dice claramente que el personal de oficiales y tropa que salga en disponibilidad, con buenos antecedentes, por supuesto, deberá formar inmediatamente parte de las reservas policiales. Pregunte usted si tienen organizado. No lo tienen. Pero ¿y por qué Entonces, no se imagínense ha la hecho psiquis de los por qué se ha esperado tanto tiempo o por qué se al menos ya se tiene conocimiento de que primero para las Fuerzas Armadas tenemos estas reservas, no se ha hecho ya un llamado? Primer punto. Y segundo punto, un llamado para las reservas también de la Policía Nacional. ¿En qué se está fallando? ¿Cuál es esa parte que está faltando para hacer ya o completar este proceso, por así decirlo? Sin duda son los mandos que no tienen una buena apreciación de las cosas. Yo le estoy refiriendo cuándo debe ser relevado un personal, ¿no es cierto? Y así tiene que ser el ciclo, ¿no es cierto? Relevo, relevo, relevo. Entonces se necesita mucha gente, pero también se necesita mucho recurso. Ciertamente, mucho recurso. Yo no he estado de acuerdo nunca con los impuestos, nunca, porque finalmente termina pagando la mayoría del pueblo. Cuando sí hay recursos, yo así como analizo, critico, también propongo. Vea usted, ¿dónde hay plata? Está pendiente el contrato con las telefónicas. Claro. No me vengan a decir a mí que son 410 millones de dólares, cuando hace 15 años fue 400 millones. O sea, oiga, ¿quién le va a creer eso? Pues? Sí, hace 15 años costaba exactamente 1.500 millones y se dio en 600, que Correa dijo que había hecho el mejor negocio del mundo con las operadoras. Falso. Hoy mínimo debe costar 2.500 millones de dólares. Siga sumando, niña. Mercadería abandonada en aduana. Oiga, rematen rápido. Mínimo 500 millones de dólares. 3.000 millones. Sí, coronel, se le apagó el micrófono, si nos ayudaría por favor encendiéndolo para poder... no, está con el micrófono apagado, si por favor me puede ayudar a encenderlo para poder seguir conversando. No lo podemos escuchar, está con el micrófono apagado, ahí ya lo escuchamos. Bueno, estamos teniendo un problema con el audio, sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Ahora sí lo estamos escuchando, coronel. Ahora sí. Bien. Siga sumando. Inmobiliario. ¿Qué tiene inmobiliario? Tiene tantos activos, ¿no? Tiene casas, vehículos, botes, hasta aviones tienen maquinaria. ¿Qué están esperando? ¿Que se roben, como ya han desaparecido muchos artículos y muchos bienes? Ahí tiene mínimo 1.000 millones. Siga sumando. Vamos al CERCOP, famoso CERCOP. Nadie habla del CERCOP, ¿verdad? Y resulta que ahí se origina el 95% de la corrupta negociación en contratación pública. Esa es la verdad. Se le volvió a apagar el micrófono, coronel, si nos ayuda por favor encendiéndolo. Puede recuperar sin ningún problema. Ahí también otros tantos millones. ¿Cuánto es en contratación pública? Mínimo 4.000 millones. Vea usted, entonces no es que no haya recursos, claro que los hay. Yo particularmente no. Coronel, tenemos problemas con su micrófono, si lo puede encender, por favor. Ahí bueno, me escuchó. Sí, definitivamente, a ver, el tema de recursos sí está ahí. Igual sabemos que el tema de la crisis económica que atravesamos en el país es un poquito difícil, ¿no? Y más ahora también con el tema de impuestos que se menciona que es para solventar esta crisis de inseguridad que atravesamos. Cuando empezamos, coronel, con el tema
ya de un estado de excepción y de un conflicto armado interno, muchos mencionaban por qué aquí en el Ecuador no se lleva el estilo de El Salvador, el estilo Bukele, ¿no? Que se combatió con estas mafias, por así decirlo, y ahora muchos quieren replicar este método. ¿Usted creería que cómo se aplicaron las medidas en El Salvador podría funcionar aquí en el Ecuador, conociendo que aquí son 22 bandas ya catalogadas como terroristas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y mire, hay que usar el derecho comparado nada más. Yo había iniciado la conversación indicando que sí se puede, ¿no es cierto?, fortalecer la actuación de miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para evitar precisamente que a ellos luego les sigan juicios. No es cuestión de decir que yo soy presidente y si hay un juicio, yo después les perdono. ¿Qué significa eso de perdono? Significa que usted va a ser aprendido, va a ser detenido, le van a hacer el famoso debido proceso, irá a una cárcel y luego después lo que le pasó al policía Olmedo. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. 3 años de sufrimiento. O sea, ¿qué garantía es eso? Ninguna, ninguna. La única garantía que hay que aprender es la que dio Chile y Perú. Chile hace un año, el 28 de abril concretamente, ¿no? Ellos sacaron la ley Naín Retamal. Ustedes pueden verificar y todo el mundo que está escuchando puede verificar en el YouTube. Ley Naín Retamal, que fue justamente para garantizar el uso de la fuerza, ellos le llaman legitimada, legitimada, precisamente para utilizar el arma y no ser motivo de enjuiciamiento directamente. Miren ustedes, ¿y quién lo promulgó? Un presidente de extrema izquierda que entendió que la autoridad debe estar sobre el delincuente y el delito. Claro. Aquí en el Ecuador es a la inversa. Aquí nos pusieron la famosa ley de uso progresivo de la fuerza. Así es. Mire, se cae por sí sola. Yo pregunto a esos asambleístas que aprobaron, ¿el delincuente hace el uso progresivo de la fuerza? No. Mire cómo nos ponen a la misma altura y abajo, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso hay que quitar. ¿Cómo quitaría? El presidente tiene el proyecto de ley para garantizar jurídicamente a miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha exclusiva contra los actos terroristas y contra el crimen y en la guerra por conflicto armado interno. Hay otra cosa. Mire, cuando hay una guerra, ¿cómo deben ser tratados los detenidos? Como prisioneros de guerra. Así de simple. Si estamos en guerra, pero esa legislación no es la que hay aquí, ni tampoco entienden los narcojueces, ¿no? Claro. Que fallan a favor de los delincuentes. No entienden. Pero eso no quiere decir que no haya leyes supras, ¿no es cierto? Las leyes internacionales. Ahí está el derecho internacional. Si hay una guerra, pues los detenidos son prisioneros de guerra. Claro. Y así deben ser tratados. Los asambleístas deberían estar tratando la nueva ley para justamente estos actos de guerra. ¿Verdad? Y a ningún asambleísta le escucha esto, ¿no? ¿Verdad? Ese es mi punto de aporte en este caso. Claro que sí. Bueno, coronel, ya para ir culminando también esta entrevista muy importante con temas también ya valiosos. ¿Usted considera que con esta consulta popular el presidente menciona que va a ayudar a solucionar muchos de los problemas de inseguridad que atravesamos en el país? ¿Usted considera que esto es así? Verá, el tema de seguridad es muy complejo y tiene muchas aristas. Yo hubiera aprovechado mejor la consulta. Por ejemplo, la primera pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo que Fuerzas Armadas hagan control de armas? Pero si esa es una disposición legal que está de hace muchísimos años. Pero y el hecho de que los policías puedan utilizar el armamento que es ya incautado, ¿usted cree que esto de aquí también beneficiaría o no también al equipo policial y de las Fuerzas Armadas? Sí va a beneficiar en algo. Por ejemplo, yo conozco que fue detenido en Manta un laboratorio donde fabricaban armas. Entonces ahí tienen una impresora tridimensional y claro que sirve, pero ahorita no se está usando. Entonces, en ese sentido, sí, está bien, pero el control de armas es facultativo y tiene que hacerlo obligatoriamente Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto, Dirección de Control de Armas. Listo. Entonces, ¿para qué preguntar eso? Claro. Hay que preguntar esto que yo le digo. ¿Está usted de acuerdo con que se le dé la garantía jurídica a miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional
para que nunca fueran enjuiciados en el uso de sus armas en protección legítima, tanto para ellos como para los ciudadanos. Punto. ¿Y cómo podemos Bien, asegurarnos que, bueno, se conoce que han habido casos o pueden existir casos en el que el armamento de la policía sea mal utilizado? ¿Cómo nos podríamos asegurar en el caso de que exista esta pregunta que no se dé esto? Verá, ahí hay algunos decibeles. ¿Cuáles son estos decibeles? Primero, usted tiene que ver si ese armamento incautado es igual que el que utiliza Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque si no es igual, a usted también le tocaría comprar munición, ¿no es cierto? Primero darle mantenimiento, pero no. Generalmente en las fuerzas del orden, háblese de Fuerzas Armadas, usted utiliza los fusiles HK, por ejemplo. Entonces se compra el 95% de munición HK, que es lo lógico. Pero si usted por ahí le entra unas 10 armas, que es otro fusil que no es HK, mire usted que le tocaría comprar otro tipo de munición. Entonces ahí ya no conviene mucho. Ahí ya lo que conviene es la destrucción. ¿Sí? Claro Sí que me sí. doy a entender, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro que Y sí. así en todo tipo de armamento. Bueno, le agradecemos por su tiempo con nosotros, Coronel Patricio Acosta. Definitivamente información muy valiosa y quedan pendientes algunos temas que lo estaremos conversando en una próxima entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación y siempre a la orden para tratar estos temas que van a seguir de largo, ¿no? Estoy a la orden. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Con esta información, amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7, pero quédense con nosotros que al regresar tendremos muchas más noticias. Ya volvemos. Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Únete al Nuevo Ecuador. Autorización número 3122. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo. Con Banco Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Este domingo 21 de abril es un día crucial para nuestro país. La consulta popular y referendo constitucional están a la